Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Continuaremos con el estudio Verdades, mitos y leyendas sobre la Pascua, el nacimiento de Jesús en diciembre. Ya vimos que Jesucristo no nació en diciembre y que las fiestas que se celebran, si no en todas las partes del mundo, en prácticamente todas, como nacimiento de algunas religiones dicen de Dios, otras dicen del profeta, porque hay una religión que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que es solo un profeta más, que son los judíos específicamente, todos aquellos que siguen y respetan la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y hay muchos engañados que se creen y actúan, se visten y hacen ritos judíos, no entendiendo que la religión judía de hoy día no tiene nada que ver con los judíos de los cuales se menciona en la Biblia, que son los descendientes de los hijos de Israel. Así que es otro engaño del adversario, lo tiene haciendo ritos, siguiendo doctrinas que no tienen nada que ver con la libertad con que Dios nos hizo libre por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, retomemos el tema: verdades, mitos y leyendas sobre la Pascua, el nacimiento de Jesús en diciembre. Entraremos a adquirir información de todo lo que envuelve la Pascua. Ya vimos que eran fiestas bacanales, que se hacían regalos, que se adornaban las casas, se hacían arreglos y coronas florales. Y si ustedes miran hoy día, se sigue viviendo lo mismo. Ahora vamos a ver el árbol navideño. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba el árbol del universo llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín. En las raíces más profundas estaba Helheim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos llevaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Hemos visto, y se comenzaron los estudios con Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Yo me puedo saber la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Pero si la interpreto con una mentalidad carnal, humana, no creyendo lo que está escrito, porque no lo creo. Todos aquellos que dicen que Jesús es Dios no creen que la voz del cielo dijo que era su Hijo, que los espíritus diabólicos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, que Pedro, a la pregunta de Jesús, dijo que era el Hijo del Altísimo. Si no creen nada de eso, se podría decir, por decirlo menos, que es el poco de levadura que leuda toda la masa. Se saben la Biblia de tapa a tapa y te pueden recitar el Antiguo Testamento. Son poderosos en el Salmos, en Proverbios, pero no creen que en Génesis dice varón y hembra los creó, entonces aceptan maricones, es decir, disculpen, sodomitas y lesbianas dentro de sus congregaciones. Porque no creen que les dijo ir fructificado. Sodomitas y lesbianas no pueden fructificar entre ellos. Otra tradición
o mito es el viejito pascuero, Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás. Ya vemos que el árbol viene de el norte de Europa, que se celebraba el nacimiento del dios Sol y la fertilidad, y que se hacía con un árbol perenne, es decir, que muere, y que los creyentes de ese tiempo aceptaron y asimilaron estas tradiciones. Hicieron lo mismo que el pueblo de Israel cuando entraba a aquellos pueblos que Dios le entregaba en su vagar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Dios les decía: mata todo, no dejes nada, ni los animales, ni los niños, nada. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Dios? Lo dejaba, porque desobedecía. Y estos hombres también lo hicieron, porque creyeron que de esa manera se veía más bonito. ¿Sabes lo que son esas emociones? Ese es uno de los frentes muy poderosos que tiene el adversario para doblegar o comprar, porque literalmente los compra, a los que se dicen creyentes, porque se dicen, pero no lo son. Otra tradición o mito es el viejito pascuero, Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás. La historia del origen de este benefactor es mítica y tiene relación con la figura inspirada en el obispo cristiano Nicolás de Myra. ¿Se dan cuenta? Aquellos papás que por emociones llevan a participar de lo mismo a sus hijos, teniéndolos en ignorancia, y están esperando con ansias que llegue un símil de lo que era un obispo. Y como hemos visto en reiteradas oportunidades, Dios no da títulos, da ministerios, que Él energiza de acuerdo a la necesidad del momento. Está inspirada en el obispo cristiano Nicolás Myra, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha posee más de 2000 templos en tributo a él por el mundo. Los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624, según consigna la BBC. Esto es la BBC de Londres. Cuando comenzamos estos estudios yo les dije, toda la información está recabada de diferentes fuentes, porque la sabiduría de Dios está un poquito aquí, un poquito allá. A aquel que piense que no puede recabar información fuera de la Biblia, está equivocado. Porque yo le puedo decir, vayan y lean a Josefo, que es un historiador, y que habla del nacimiento de Jesús, que habla de cuándo fue, de qué tiempos fue el censo que se hizo. Es una información que está, y está disponible. Por eso les digo, la información Dios la entrega por diferentes medios, incluso por incrédulos, si es para bendecir tu vida y para sacarte de un error. Los registros indican que la transformación, escuchen bien las palabras, la transformación, Dios no transforma a nadie, no cambia a nadie, es una decisión personal por libre albedrío, y eso está en Romanos 12:2. Ocurrió en el año 1624, según consigna la BBC. Fue en el siglo XVII cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de Holanda, país en el que se veneraba a Sinterklaas o San Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre. Sin embargo, el Papá Noel, tal y como todos lo conocemos en la actualidad, nació en 1931 por encargo de la agencia de publicidad de Coca-Cola al dibujante Adam Sindlot. El objetivo era crear un personaje a medio camino entre lo simbólico y lo real,
la personificación del espíritu navideño y la felicidad de Coca-Cola. Así que todos aquellos creyentes que tienen engañados a sus hijos con que va a venir el viejito pascuero y le va a traer regalos si se portan bien, están entrando tanto en la idolatría, el paganismo y un engaño diabólico que lo hizo por comercializar una empresa que es conocida a nivel mundial. Con toda la información revelada ya sabemos que era prácticamente imposible que los pastores estuvieran cuidando los rebaños de ovejas en el campo en diciembre. Además vimos cuál es la fiesta pagana que se celebraba en diciembre, el origen del árbol de Pascua y finalmente el viejo pascuero y todos los nombres por los que se le conoce. Ahora bien, veremos a continuación en qué mes comienza la primavera en el oriente y qué hecho bíblico aconteció. Nisan, el mes de la primavera, o el de la salida de Egipto, en el que cae la Pascua judía, Pesaj. Según indica la Biblia, guardarás el mes de Abib, primavera, y harás Pascua a Yahvé, tu Dios, porque es el mes de Abib, te sacó Yahvé, tu Dios, de Egipto. Pero yo le dije Nisan. ¿Saben cuál es la diferencia? Abib es hebreo y Nisan es griego, pero se refiere al mismo mes. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque es el mes de Abib, te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Se cree que la razón por la cual Hillel II publicó el calendario hebreo, tal como se utiliza desde sus tiempos hasta nuestros días, proviene de una de las decisiones tomadas por el catolicismo en el primer concilio de Nicea, celebrado el año 325 a instancia del emperador Constantino I el Grande. Según la tradición cristiana, Jesús de Nazaret fue crucificado el Viernes Santo, coincidente con el viernes de la Pascua judía. ¿Entienden quién tomó la decisión? Eso lo veremos también más adelante, la crucifixión de Jesucristo y qué es lo que significó realmente, y que hay algunos que hasta el día de hoy ignoran, pero eso lo veremos porque es un tema para mí que me llena de gozo el conocerlo y apasionante en su desarrollo. Para finalizar veremos la llegada de los que el mundo llama Reyes Magos. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Como pueden ver, ya comenzamos a separar el error, pues Dios no habla en su palabra de reyes magos, sino de magos, que es una palabra griega castellanizada. Y esta palabra griega es magoi, que lo tradujeron magos. Veremos en una versión más antigua de la Biblia cómo se tradujo antes la palabra magoi. Nosotros, como les decíamos con anterioridad, trabajamos con la Biblia 1960, una revisión 1960 de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero hay una Biblia que es del Oso, de 1569, que también se fue traducida por uno de estos dos curas, pero que está menos manoseada o tiene menos términos que han cambiado, por tanto se acerca más al original. Mateo 2:1. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Se dan cuenta que no son magos? Es el mismo versículo, pero ahora la estamos viendo en la versión traducida de los textos originales en hebreo y griego al español por Casiodoro de Reina en 1569, y esta es la Biblia del Oso. Así que no son magos ni son reyes, sino que son sabios que vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Y qué eran estos sabios o magoi en el oriente? Miembro de la casta sacerdotal de Persia, diccionario manual griego.
Magoi, probablemente sacerdote del zoroastrismo de la antigua Babilonia y Mesopotamia, dichos del astrofísico Grant Matthews de la Universidad de Notre Dame, College of Sciences. Cabe una pregunta: de ser así, que estos reyes magos realmente eran sacerdotes del zoroastrismo, también llamados astrónomos, por ello conocían de la conjunción de planetas que anunciaría el nacimiento del Mesías. Pero no nos saltemos. Veamos que ellos venían del oriente. ¿Cómo conocían de la promesa de Dios y de la conjunción de astros que anunciaría el nacimiento del Mesías? ¿Cómo obtuvieron este conocimiento? ¿Quién le entregó esta información? Esa tarea se la dejo a ustedes. Solo les diré que fue Daniel el que llegó cautivo ante el rey Nabucodonosor. Lean el pasaje. Fue puesto sobre todas las posiciones del rey Nabucodonosor, el mismo rey que lo había condenado al horno de fuego, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Y después, ¿qué fue lo que dijo el rey Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? Sí, eso lo estudiamos hace poquito. Que debía respetarse en toda parte al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y el que no lo hiciera sería muerto. Ahora volvamos al pasaje de la llegada de los magos. Mateo 2:2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos, o magoi, que llegaron a Jerusalén fueron enviados desde el oriente. Era una gran comitiva, como vimos con anterioridad. ¿Y cómo sabemos que era una gran comitiva? Ya que con su llegada toda Jerusalén se turbó. Jerusalén era una gran ciudad. Si llegan 3 personas, que era normal que llegaran viajeros que eran comerciantes, era normal. ¿Por qué se turbó toda Jerusalén? También debemos recordar que habían tribus nómades que asaltaban las comitivas en el camino. Por tanto, si estas 3 magoi, estos 3 sabios, como veíamos antes, que eran sacerdotes del zoroastrismo posiblemente, o eran de la casta sacerdotal en Persia, no llegaron solos. Tenían que traer protección. ¿Saben por qué les digo que tenían que traer protección? Porque traían regalos para un rey. Así que todos aquellos que piensan que llegaron con un puñadito de oro, de incienso, de mirra, están equivocados. Porque en ese tiempo, si ustedes leen la historia, por eso les digo, toda la información está ahí. Si la historia dice que cuando se iba a visitar a un rey se llevaban baúles, barriles de regalo, se iban a visitar a un rey, estos sacerdotes no llegaron con un puñado. Así que para todos aquellos que piensan que Jesús era pobre, están muy lejos de la verdad, porque Jesús no era pobre, menos con la profesión de su padre, que era carpintero. Se construían mesas, muebles de metal en ese tiempo, todo de madera. Así que al padre de Jesucristo, a José, el padre que aceptó que llegara María embarazada y que fue noble por hacerlo, tampoco era pobre, porque era una profesión que dejaba mucho rédito. Estos magoi que llegaron a Jerusalén fueron enviados desde el oriente. Era una gran comitiva, como vimos con anterioridad, ya que con su llegada toda Jerusalén se turbó. Venían a adorar, saludar, prosternándose, diccionario Bain.
a saludar, prosternándose. A un rey. No venían a adorarlo como hoy día dicen que adoran a Jesús, que es otro mal término que muestra la idolatría que abrigan en su corazón, porque Jesús es la creación de Dios, porque fue Dios el que cubrió con su poder a María, ésta se embarazó y parió a Jesús, entonces Jesús es la creación de Dios. Por ello traían tan valiosos presentes, oro, incienso y mirra. Se desprende además que estos presentes para el rey al que venían a adorar no eran pocos. Busquen información de cuán valioso era el incienso y la mirra en esos tiempos. Háganlo. Era tan valioso como el oro. Así de valioso era incienso y la mirra. Contrariamente a la representación popular, los magoi, o los sabios, no habrían estado allí para adorar al niño Jesús en la noche de Natividad. Pero van a decir si la Biblia dice. Vamos a aclarar este punto también. Lucas 2:9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Se acuerdan del relato de los pastores? Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Está hablando el ángel con los pastores en el campo. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Lucas 2:12. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas, inspirado por Dios, describió lo acontecido a los pastores y la aparición del ángel Gabriel, el mensajero, estando ellos en la vigilia de la noche sobre el rebaño. Este ángel mensajero le da claras instrucciones y detalles de cómo encontrarían al niño. Y esta palabra niño, en griego, es la palabra brepos, que se traduce embrión, feto, niño recién nacido, criatura, cría, diccionario manual griego. Como pueden ver, la palabra usada para describir al recién nacido en Lucas es clara, ya que se usa la palabra brepos. Ahora veremos la llegada de los magos. Mateo 2:7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Lean nuevamente. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo había aparecido? No lo dice, pero no apareció en ese momento. Llama la atención en primer lugar que Herodes indaga el tiempo de la aparición de la estrella, porque de haber estado la estrella sobre Belén, le hubiese bastado con salir al terrado para verla o asomar la cabeza por la ventana. ¿O no? Mateo 2:8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y en este versículo nos encontramos con otra palabra escrita, niño. Pero hay una gran diferencia. Mateo usa la palabra griega paidion, que significa niño o niña pequeño, para describir a Jesús, no la palabra bebé, brepos. Esa es la diferencia. Paidio, niñito. Paidio, niño de menos de 7 años, desde la más tierna infancia, diccionario manual griego. El hecho de que el rey Herodes mandara matar a niños de 2 años, una decisión que tomó tras la información que recibió cuando los magos vinieron en busca del rey que había nacido, sugiere que Jesús probablemente era un niño pequeño y no un recién nacido cuando llegaron los magoi, los sabios del oriente. Mateo 2:9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Nuevamente en este versículo se usa la palabra griega paidio,
que el diccionario Vine traduce como paidión, diminutivo de país, significa niño joven o pequeño, o de un niño más crecido. Marcos 9:24. También aparece ahí en ese versículo la palabra niño. Mateo 2:10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Cuántas veces han leído este versículo? Yo sé que muchas veces. Para aquellos que aman a Dios, yo sé que muchas veces. Pero detengámonos a leer. ¿Cuándo nació Jesús? Sabemos que fue en un censo, que llegó a Belén, que fue parido en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Mesón es una posada en el oriente. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, no al pesebre, en la casa, vieron al niño con su madre. Aquí está otra vez la palabra paidión, un niño de menos de 2 años, con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. A una guagua, ¿tú le ofreces algo, te lo va a recibir? Un niño sí, estira sus manitas, ¿o no? Pues bien, ya vimos que los pastores encontraron a un recién nacido, un brepos, en el pesebre, que estaba envuelto en pañales. Esos paños húmedos en agua y sal. Ya vimos cuál era el significado de ese hecho. Ahora vemos que los magos se encuentran a un niño, un paidiou, en una casa. Y por último, el hecho que el rey Herodes ordenara la muerte de todos los niños menores de 2 años establece que los magos llegaron cuando Jesús ya era un niño y que se encontraba en una casa. Se desprende además que comenzaron su travesía desde el oriente al ver la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Y como sabemos, en el oriente, en ese tiempo, tomaron un jet y llegaron en horas. No era que no había jet, sino que se tenía que formar una gran comitiva que protegiera los tesoros que transportaban. Eso es tiempo. En el oriente, de trasladarse desde Babilonia hasta Belén, indaguen, no es un día ni 2, eran caravanas de años. Para finalizar, según dichos del astrofísico Grant Matthews de la Universidad de Notre Dame, lo que vieron estos sacerdotes del zoroastrismo en el oriente fue una alineación planetaria extremadamente rara. Entre el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno estaban todos en Aries, mientras que Venus estaba al lado de Piscis, Mercurio y Marte estaban en el otro lado en Tauro. Para aquellos que les gusta leer, busquen información con respecto a estos planetas que representa cada uno de ellos. Sabemos que Marte es el dios de la guerra, ¿no es cierto? Y Tauro es un toro, Mercurio es un dios alado. Pero aquí estamos hablando de astros, estamos hablando de planetas. El Sol, Júpiter, la Luna y Saturno estaban todos en Aries, mientras que Venus estaba al lado de Piscis, Mercurio y Marte estaban en el otro lado en Tauro. La presencia de Júpiter y la Luna significó el nacimiento de un gobernante con un destino especial, y que al ocurrir en Aries significa un gobernante recién nacido en Judea. Otra fuente de información que corrobora lo expuesto es las últimas explicaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias por Mark, argumentando que lo más probable es que la suma de acontecimientos astronómicos, la triple alineación de los planetas en la constelación de Piscis, más el probable cálculo del ocultamiento de Júpiter tras la Luna cerca del Sol, hayan alertado a los Reyes Magos, a estos sabios, sobre la gestación de un acontecimiento importante en Judea, del que habían escuchado. No lo dice, pero si estuvo Daniel
a cargo de todo y que tenían que respetar a su Dios, le hago una pregunta. Ustedes, en sus trabajos, en sus hogares, con su familia, ¿hablan la palabra de Dios? Yo quiero creer que sí. Yo al menos lo hago. En mi trabajo, lo hago. Y donde se da la oportunidad, hablo la palabra de Dios, porque no todos tienen oídos para oír. ¿Ustedes creen que este Daniel, al que Dios sacó, sin siquiera sus vestidos con olor a fuego, desde un horno, y al que por obedecer a Dios no se sometió a los designios del rey de adorar un ídolo, ¿ustedes creen que este hombre no habló de Dios estando en preeminencia sobre todas las provincias? Yo creo que sí lo hizo. Y de ahí obtuvieron la información estos magos o estos sabios con respecto a la conjunción. ¿Se acuerdan que está escrito que la palabra de Dios está escrita en las estrellas? ¿Lo habían escuchado? Búsquenlo, está escrito. Sobre la gestación de un acontecimiento importante en Judea, pasando a ser la nueva señal definitiva del nacimiento de un gran rey según sus interpretaciones. Una triple conjunción se produce ocasionalmente entre los planetas exteriores, pero solo se aprecia a simple vista entre Marte, Júpiter y Saturno. Sin embargo, los magos, estos sabios, los magoi, sabían que esa era la estrella porque varios fenómenos anteriores habían atraído su atención. La conjunción triple en Piscis, el amasamiento planetario también en Piscis les habría dicho que algo iba a suceder en Judea. La ocultación probablemente les habría dicho que este suceso esperado era el nacimiento de un rey. Cuando vieron la nova, esa les fue la señal definitiva del nacimiento del Mesías. La finalidad de este estudio es mostrar cómo el adversario se ha encargado astutamente de engañar a los que buscan a Dios y los ha llevado a caer tanto en la idolatría como en participar de fiestas paganas diabólicas, adorando a dioses babilónicos y participando de todo lo que eso conlleva, lo que finalmente ocasiona que el pueblo de Dios se aleje de nuestro Padre, rompiendo comunión y saliéndose de los linderos de la palabra de Dios, que es su voluntad revelada. Y esto ocurre por las emociones. ¿Cómo le vamos a contar a nuestros hijos que el niño de al lado nos está esperando el niño de Dios? El nacimiento del niño de Dios. Porque es un niño. Pero ¿sabe lo que Dios dice en su palabra? Lean Proverbios. Que al niño se enseña desde pequeño. Un árbol no se endereza siendo árbol. Se le pone un tutor cuando es un renuevo. Así enseña Dios su palabra, por esas pequeñas cosas simples. Enseñen a sus hijos, mantengan sana su mente. Yo no le digo, ¿cómo te le ocurre regalarle algo en estas fechas? No, pero enseñen la verdad a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Y pueden igual darle un presente para que no sean los únicos que miran a los demás que no tienen nada y los demás que lo tienen todo. Háganlo, sean sabios, apliquen la palabra de Dios en sus vidas, así como Dios lo hace con ustedes y lo hace conmigo. Apliquen la sabiduría de Dios para poder llegar a ese niño y poder explicarle aún en su tierna edad de que todo lo que se celebra en diciembre son ritos paganos, sacrificios a dioses ajenos, y que ustedes, como hijos de Dios, están llevando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor para que el día de mañana esos hombres y mujeres caminen firmes dentro de los linderos de la palabra de Dios, porque esa es la heredad que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, amada familia de Dios, recuerden, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. La sabiduría está un poquito aquí y un poquito allá. Indaguen, busquen, sean obreros. Un obrero no se sienta a esperar.
trabaja con sus manos, que usa bien, orto tu munta, usa bien la palabra de verdad. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.